han sido condenados por ser autores de la contravención de descuido o abandono de la educación de su hijo de 7 años. ¿Qué significa esto? Para eso vamos a hablar unos minutos con Martín Saravia, que es el defensor de la provincia de La Pampa, que está en línea. Martín, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. ¿Todo bien? Bien, todo el pelo. Bien, ahí te escucho un poquito mejor. Bueno, Martín, te convocamos para esto porque nos parece interesante tener la mirada de la Defensoría respecto a esto que sucedió en estos días y que no sé si va a sentar un precedente de aquí en adelante, pero está bueno que lo podamos poner en palabras llanas para que las personas que están escuchando entiendan de qué se trata esta decisión que tomó el Superior Tribunal de Justicia. Bárbaro. Bueno, sí, en realidad lo que hace este fallo del Superior Tribunal, sintéticamente, lo que hace es puntualizar y limitar que la conducta de estos papás, de Maribel y de Gustavo, no encuadraban en esa figura contravencional. Es decir, que no había dolo, que el dolo técnicamente es conocimiento y voluntad, no había intención de abandonar o descuidar el derecho a la educación de su hijo por esas faltas que había tenido y que se lo había imputado. Centralmente es eso. Hay un montón de aristas que va marcando el fallo también, como por ejemplo la falta de escucha al niño, que no se produjo, la errónea interpretación sobre todo de lo que tiene que ver con, como te decía, de la ley, por este caso concreto de la inexistencia de dolo, pero fundamentalmente hay que por ahí estar expectativa en qué sentido. Este tampoco es un fallo que cambie nada en el sistema educativo pampeano. ¿Por qué? Porque el fallo no ataca la educación pública. Lo que hace el fallo es puntualizar, porque los fallos, las sentencias judiciales son para un caso concreto. Lo que hace este fallo es que por las características particulares de este fallo, por las circunstancias históricas en las cuales se desarrolló los hechos como se desarrollaron, no existe o no puede imputársele dolo o la conducta que el Código castiga a esta familia. Recordemos que esta historia comienza a la salida de la pandemia. Esta familia tiene 3 hijos, 2 de los cuales han sido educados en el sistema público de educación común, digamos, y cuando su último hijo, el más pequeño, comienza con las escolarizaciones en época de pandemia. A la salida de la pandemia ya había comenzado con este sistema de educación en casa, que fue un poco lo que, como el Estado fue ofreciendo distintas alternativas para, recordemos lo que fue ese momento, ¿no? Sí, sí. Y a partir de allí es como que el niño, claro, bueno, por eso a partir de allí es como que este niño continuó con ese sistema. Por eso digo que es importante contextualizar también, contextualizarlo, eso, ponerle un contexto histórico, y bueno, entonces en ese caso se dijo, no, bueno, en este caso es verdad, los papás han hecho un esfuerzo enorme por sostener la escolaridad de su hijo, con una forma distinta, sí, pero que no se estaba violando el derecho de educación de ese hijo. Uh-huh. Es muy difícil a veces, por eso cuando se habla, bueno, sienta jurisprudencia, sí, todo fallo de alguna manera sienta jurisprudencia, obviamente, y de alguna manera no. A ver, si por ejemplo un tribunal resuelve que condena a un adolescente a una pena perpetua porque mató a otro, y viene un tribunal superior y dice, bueno, no, en la Argentina no se puede condenar a perpetua a las personas menores de edad porque se viola el derecho internacional, ese fallo sienta jurisprudencia de manera automática. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa parte vos la vas a aplicar a todos los casos de homicidios con adolescentes que se le aplique perpetua. No importa cómo se produzca el hecho. En este caso no es lo mismo. En este caso no es lo mismo, ¿por qué? Porque se tienen que dar las circunstancias jurídicas y las circunstancias fácticas iguales para ser aplicado. Histórico no también. Esto pasa, claro, esto pasa en todos los casos. O sea, es difícil que un caso solo haga jurisprudencia aplicable a todos los casos, que arrastre todos los casos. Por eso es importante los contextos, por eso es importante que a veces los jueces te dicen, no, bueno, pero allá hay un precedente en el año tal que yo quiero que me lo aplique. Y el juez analiza ese precedente y te dice, no, bueno,
usted me está trayendo ese precedente, pero no tiene nada que ver con estos hechos. Entonces, bueno, por eso digo que por ahí en ese aspecto bajar expectativas en eso, pero sí es importante porque para esta familia que había hecho un esfuerzo enorme educando a su hijo y que le preocupaba en demasía, bueno, nada, sentirse, no es lo mismo quedar con el mote de culpable por haber violado la ley, digamos, haber sido absuelto. Bien, Yo creo que se podría pensar, y le pregunto a ver si estamos equivocados, ¿se podría pensar que el Superior Tribunal de Justicia avalaría a padres para que no escolaricen a sus hijos después de esta sentencia o no? No, yo creo que eso es mucho, es una interpretación muy... A ver, por eso digo, es como interpretar o plantear de esa manera o plantearlo como que, no sé, se pretende con este fallo destruir la educación pública. Es más o menos como cuando un juez resuelve absolver a una persona que cometió un delito de violación, de robo o de homicidio, porque técnicamente corresponde hacerlo, porque está mal, bueno, la justicia avala a los violadores, los homicidas y los ladrones. Claro. Es tan simple el argumento como eso, o sea, no, por eso digo que no tiene nada que ver en ese contexto. Lo que pasa, lo que tenemos que asumir, y es a veces lo que no se quiere hacer, es que el poder punitivo, el derecho penal, el derecho contravencional no pueden resolver este tipo de conflictos. Y al contrario, con ese argumento que me estabas planteando vos con buen criterio, si vos excluís del ámbito educativo una resolución de un conflicto que tiene como eje central el derecho a la educación, no estás fortaleciendo el ámbito educativo, lo estás degradando. Claro. Por eso es que no pueden sacarse hacia afuera conflictos que tienen que ser resueltos en otros ámbitos institucionales, menos con el derecho penal o con el derecho contravencional. O sea que hago esta diferencia porque el derecho contravencional es un derecho penal de baja intensidad, si se quiere, pero lo que nosotros sostuvimos en este y en otros casos es que no es el derecho penal el que va a resolver estos conflictos. A ver, hay casos clarísimos en donde se ha sancionado a padres que los trae el sistema porque no mandan a su hijo a la escuela. Señor, ¿por qué? O señora, ¿por qué no manda a su hijo a la escuela? Porque no me interesa la educación de mi hija, no me interesa mandar a la escuela. Bueno, esos casos claramente han sido sancionados. Ahora bien, cuando vos te enfrentás con casos particulares en donde la imposibilidad o las inasistencias se produjeron por problemas sociofamiliares, económicas graves que atraviesan varias familias, que son la mayoría de las que están en este sistema, las que han estado judicializadas, violencias o algún problema también. de salud o demás. Claro, o sea, cuando pasan todas esas cosas, no podés resolverlo por el derecho penal, hay que excluirlo de estos ámbitos. ¿Y quién debería resolverlo, Martín? Bueno, hay ámbitos, en el ámbito escolar o en el sistema de protección que la provincia tiene, que es muy bueno y es muy extendido. Lo que hay un paradigma fundamental en esto, en la provincia de La Pampa, la ley, por nombrarte algo, pero la 2703, es el paradigma de la desjudicialización de todos los conflictos que tenga que ver con adolescentes, es una clara política que ha implementado la provincia de La Pampa desde hace años, y ese es el eje. No se pueden judicializar este tipo de problemas. Obviamente que el ámbito educativo también tiene en el ámbito interno, administrativo, un montón de alternativas para resolver este conflicto en la misma escuela. En el ámbito administrativo si se produce un conflicto con docente. Pero cuando vos vas a pensar los conflictos sociales, el Estado te ofrece distintas herramientas. La última de todas las herramientas, la de abajo del todo, es el martillo, el derecho penal, el derecho contravencional. Entonces, una vez que vos agotaste todas las otras herramientas, después recién ahí podés agarrar la más violenta de todas. Porque no nos olvidemos, porque a veces nos apasiona, nos ilusionamos con el derecho penal como resolvedor de conflictos sociales. El poder punitivo jamás te va a resolver un conflicto social. Claro. El poder punitivo entra porque además, ¿qué es el poder punitivo? Es la violencia del Estado. ¿Qué es el derecho penal? Es la resolución de los conflictos mediante la violencia. Claro, y cuando ya ocurrió el hecho, actúa la justicia. Cuando ya ocurrió, no actúa para prevenirlo. Sí, claro,
No, eso es buen punto, no actúa para prevenirlo, pero además actúa cuando ya ocurrió y cuando no existe otro ámbito más propicio para resolverlo. Claro, hay pasos previos. Exactamente, mientras exista otro ámbito más propicio para resolver cualquier tipo de conflicto, bueno, esa es la herramienta. El derecho penal nosotros en derecho le llamamos la última ratio, se dice. Claro. Es la última opción que vos tenés que utilizar para resolver un conflicto social, un conflicto escolar, un conflicto vecinal. Sí. Bien, ¿y cuál es la situación de este niño a partir de ahora después de esto? ¿Volvió a estar escolarizado? Mira, todavía no he hablado con los padres. Mandamos un mensaje, me mandó el defensor de Pico, Mauro, y todavía no he estado en contacto con los padres, no sé bien la situación actual. Yo creo que la situación sigue siendo igual, sospecho, pero bueno, no he estado todavía en contacto con los padres. Todavía no he hablado. Hay una situación, hay situaciones, cada familia es un mundo y cada familia considera una cosa que le parece y otra que no le parece, pero también hay cuestiones básicas para respetar como sociedad, si no, no podríamos vivir en este lugar. Pero también hay situaciones puntuales en algunas escuelas que algunos padres no lo mandan a los hijos porque consideran que tienen peleas con sus compañeritos, porque tienen que trabajar o que van a trabajar con sus padres y no lo mandan al colegio. Y recién vos decías que en esos casos se los pena o se los digamos le ponen alguna una cuestión que tenga que ver con la punitividad dentro del ámbito escolar a los padres, pero uno piensa también qué pasa con ese niño si al padre le están diciendo usted lo tiene que mandar, pero ese niño no se encuentra en conformidad dentro de la sociedad de que es una escuela. ¿Cómo hacer para respetar ese derecho al colegio, pero también a que un niño no se siente cómodo en un lugar porque no está bien anímicamente para estar en ese lugar? Digo, ¿el colegio tiene alguna herramienta para eso, solucionarlo y no llegar, por ejemplo, como dice usted, hasta lo último que sería la justicia penal? Sí, por eso te hacía la diferenciación al principio, que los casos que prosperan y que entendemos también que no hay objeciones al respecto, e incluso proponemos, y hemos hecho más de una vez, se han firmado algún juicio abreviado, cuando vos te enfrentás con una situación particular de un padre o de una madre, por ejemplo, desaprensivas en cuanto al derecho a la educación de un hijo. ¿Por qué no lo manda, señora, señor? Porque no me interesa el derecho a educación. Me diga, no me interesa, no lo mando porque no quiero. Bueno, en esos casos está clara la actitud del papá o la mamá, que entraría dentro de lo que le denominamos técnicamente el dolo, la intención y la voluntad de descuidar el derecho a educación de un hijo. Claro. Mientras todo lo otro no pase, mientras esto no pase y pase todo lo que vos describiste, que no va porque tuvo situaciones de bullying, no va porque no tiene zapatillas para ir, claro, no va porque no tiene guardapolvo, no tiene útiles. Bueno, esas cosas no pueden pasar por el poder punitivo. A esas son a las que nosotros nos oponemos como defensa pública, porque entendemos que como política judicial no podemos avalar que la parte más punitiva del Estado, el derecho penal, el derecho contravencional, pretenda resolver situaciones sociales con la herramienta más violenta que tiene. En esos casos son los que nosotros ponemos freno y ponemos un coto. En este caso concreto, no se dio esa situación económica que yo te digo, pero se dio otro contexto raro. Vuelvo a acordar que estábamos saliendo de la pandemia, hay una familia que se adaptó, un niño que se adaptó a una nueva forma de escolarizarse, hicieron un esfuerzo enorme esos papás para que su hijo no pierda escolaridad y continuar en un sistema en los cuales podremos estar a favor o en contra de esa decisión, pero lo que estuvo claro es que no se abandonó o descuidó el derecho a educación de ese hijo. Bien. Entonces el Poder Judicial tiene que tener, hay una de las características que a veces poco se habla, pero se trata de un poder contramayoritario. El Poder Judicial tiene que estar preparado para poder defender a ciertas minorías para el ejercicio de sus derechos. Y cuando hablamos de minoría, tenemos que hablar de minoría, las que nos gustan y las que no nos gustan. Claro. Porque si solamente vamos a defender las minorías que nos gustan, bueno, hay un montón de cosas que probablemente la familia consideró por el cual no quiere mandar a su hijo a la escuela.
bueno, mientras no se genere una violación al derecho del niño, mientras no se genere no se vulneren derechos, no nos podemos meter en esa intimidad. Y en eso el Poder Judicial tiene que estar preparado para hacer frente a la mayoría y de esa manera defender el derecho de las minorías. Bien. Vuelvo, las que nos gustan y las que no nos gustan. Totalmente. Martín, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, por favor. Muchas gracias a vos, Mauro. Un abrazo. Martín Saravia, defensor general de la provincia y del Poder Judicial en este caso, hablando de este caso, un caso muy excepcional de escolarización, donde el Superior Tribunal de Justicia revocó una sentencia que había impuesto el Tribunal de Impugnación Penal a dos padres por no mandar a su hijo de